A caballo voy pensando en la niñez. A caballo monté, curamos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo... Bueno, un saludo a todas y todas. Bueno, estamos aquí arrancando. En esta fórmula perfecta tenemos nuestro invitado, el profesor Rafael Argote. Buenos días, Rafael. Buenos días, gracias por la invitación. Reconstrucción, políticas públicas, ¿qué podemos decir hoy ante esta sacudida que dio la naturaleza a la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, ciertamente sufrimos uno de los movimientos sísmicos más violentos que ha habido en los últimos 200 años de nuestro país. Estamos en tiempos sísmicos, efectivamente 59 años después de 1967 y increíblemente se vienen como reduciendo los años de esos tiempos sísmicos, porque de 1812 a 1900 hubo casi 84 años entre un proceso sísmico y otro, un terremoto. Luego 67 años en 1967. Ahora el 2026 han sido 59 años. Estamos en un proceso de evaluación en principio y todavía de rescate. Todavía hay proceso de rescate. Fueron más de 185 edificios que se cayeron, fundamentalmente en el estado de La Guaira, que fue el epicentro, por decirlo, de la violencia y la energía de la tierra en ese momento. Y bueno, estamos en un proceso de evaluación también de las edificaciones, de las casas, de tanto del pueblo de La Guaira como del pueblo de Caracas. En el Colegio de Ingenieros, en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad Católica, Facultad de Ingeniería, la UCB, la Universidad Católica, la Universidad Metropolitana, la UNEFA. Se han hecho cursos de inducción para ingenieros civiles, de tal manera de trabajar en las primeras de cambios, la evaluación de los distintos inmuebles y de los muebles que quedaron en pie, a través de una metodología, de un instrumento, de un protocolo que creó la Fundación Venezolana de Ingeniería Sísmica, ¿no? Entonces, en ese marco hemos estado trabajando. Más de 3.000 colegas han hecho el proceso de inducción, más de 6.000, 7.000 inspecciones se han hecho hasta el día de hoy. Paralelamente a eso, el Estado venezolano está empezando a darle respuesta a aquellas edificaciones que han sido marcadas con el semáforo verde, pero que tienen algunos daños de punto de vista de mampostería, de paredes, de ventanas, de puertas. Progresivamente se ha estado en vista de estas inspecciones que le dan seguridad y tranquilidad al pueblo venezolano y al pueblo caraqueño. Progresivamente la gente ha venido regresando a sus hogares. Tenemos aproximadamente un 72% de edificaciones evaluadas hasta ahora en verde,
tenemos aproximadamente un 14% de edificaciones evaluadas en amarillo y solo un 13% de las edificaciones evaluadas en rojo. ¿Qué significa no habitable? El verde significa en el semáforo que el edificio está habitable, que la casa está habitable, con algunos daños de mampostería que deben resolverse una vez cesen completamente las réplicas. El amarillo significa que está habitable con precaución, que es importante que se sepa esto, que se maneja con precaución, que hay alguna mampostería que pueda hacer daño a la persona, al ser humano, y en ese sentido entonces hay que hacer una demolición controlada, una intervención controlada. Y el rojo significa no habitable, lo cual no significa que va a ser demolido, sino que debe ser evaluado por expertos en ingeniería patológica para que puedan las personas estar más tranquilas. Es posible que una edificación esté en rojo producto de que haya una mampostería hacia las áreas comunes del edificio que presenten riesgo para la persona, pero que una vez se haga la intervención a esa mampostería, automáticamente el edificio se pone en verde. Es decir, hay todo un ejército de colegas, de ingenieros especialistas, ingenieros civiles estructurales, que han estado trabajando. Paralelamente a eso, ha venido ya el Estado, el gobierno recogiendo los escombros, más de 2,5 millones de escombros, producto de la caída de más de 186 edificios. En este sentido se ha estado trabajando mucho el tema del reciclaje, mucho de ese acero que quedó producto de la implosión y la caída de los edificios, pueden ser reutilizados, pueden ser convertidos nuevamente en cabilla, pueden ser convertidos en acero para estructura. Mucho de ese concreto que está ahí puede ser triturado, utilizado para las vialidades, para las aceras, para los brocales. Es decir, hay todo un proceso importante. Allá hay una investigación de los académicos de las universidades sobre el estudio de lo que ocurrió. Hay todo un debate y una discusión en el seno de la academia. Yo particularmente creo, producto de la característica de los edificios que colapsaron en Caribe, de estos edificios que colapsaron hacia la zona de Macuto, Palmar Oeste, Palmar Este, la mayoría edificios con más de 70 años de construcción, y yo creo particularmente que un elemento importante a considerar en toda esta evaluación es el problema de la corrosión del acero, que obviamente debilitaron en el caso de un edificio que de alguna manera tuvo una situación de renombre en esta tragedia, como el caso de Tahití. Prácticamente se partieron sus bases, el Tahití cayó hacia el frente, hacia la playa, otros implosionaron, el euro le cayó encima al Tahití, dobló hacia su izquierda. Es decir, pudiéramos pensar que hubo un movimiento de licuefacción, un movimiento de licuadora en el seno del suelo, pero estos edificios tenían más de 70 años construidos, es decir, habían resistido no solamente el terremoto de 1967, sino que habían resistido también el proceso de la vaguada de 1999, donde bajaron grandes rocas y golpearon a los edificios, eso hay que decirlo también, y produjeron algunos daños estructurales en ese sentido. Es decir, hay todo un proceso de debate y discusión, pero lo que sí me llamó la atención como profesional de la ingeniería fue el desgaste que tenían el acero de muchos de estos edificios colapsados, de manera que también entramos en un proceso de debate de cómo mejorar la calidad de los materiales en este sentido. Por supuesto que el parte que da el Estado venezolano es importante. Ha habido algunas críticas por la reacción del tema de la atención de la gente
Pero bueno, simple y llanamente en la zona de Caribe y en la zona de Playa Grande, Marina Grande, se cayeron más de 180 edificios, muchos de esos edificios habitados por los cuerpos de seguridad del Estado. Se dice que la policía de La Guaira tuvo aproximadamente 300 bajas. Los organismos a disposición para dar las respuestas rápidas prácticamente también fueron colapsados, sus cuarteles fueron colapsados. Es decir, ante la reacción de una magnitud, de un terremoto de esta magnitud, de una situación donde hubo un doblete, un terremoto primero de 7.2 en la escala de Richter y un terremoto luego de 7.9 a 5, 10 segundos seguidos, ambos terremotos, es como el boxeador que le dan un golpe noble y después seguidamente le dan el golpe para el nocaut en la mandíbula. Fíjate, Rafael, te agradezco esas apreciaciones. Ahí tenemos unas cápsulas de nuestra presidenta, la doctora Elsie, que está dentro de todo refaccionando mamposterías y otras cosas que tienen que ver, porque es una reconstrucción. Y en Vargas sabemos lo que tú estás explicando, que es muy claro y quiero agradecerte, pero se está también, eso fueron afectados Miranda y en otros estados, Carabobo, igualmente Falcón, Yaracuy. Claro, entonces, pero vamos a ver estas imágenes para irnos viendo qué es lo que está haciendo nuestro gobierno en el tema de la reconstrucción. Un abrazo después de esta terrible tragedia que ocurrió el 24 de junio, que ha impactado el corazón de nuestro país. Pero así como lo ha impactado, lo ha renovado en hermandad, en solidaridad, en compañerismo, en quienes queremos ayudar. Bueno, cientos de miles de voluntarios queriendo aportar, queriendo ayudar por una sola Venezuela. Y mi palabra es de aliento. De quienes perdieron sus viviendas, van a tener vivienda. Ya estamos trabajando. El Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Vivienda ya está ubicando, sobrevolando, ubicando suelos, haciendo estudios de suelo y ya con proyectos concretos de vivienda, y mientras están en los campamentos transitorios. Unos campamentos transitorios que, como he señalado, tiene atención integral de las personas que estamos acogiendo con amor en esos campamentos. Y el Junquito, referencia de visita turística, que es una zona de referencia comercial, va a tener un plan maestro que será acordado con la comunidad. Nada se hará de espalda a la comunidad, será junto a ustedes, en consulta. Una vez salgamos a concurso, tengamos las propuestas, venimos a la comunidad y sean ustedes los que decidan lo que sea el mejor para el Junquito. Yo lo estoy visualizando, he pedido a la ministra de Turismo, Daniela Cabello, que se venga a visualizar espacios turísticos, al ministro de Agricultura, Padrino López, que se venga a visualizar áreas agroproductivas y que tengamos un proyecto en conjunto, pero que salga de la mano de ustedes. Así que un abrazo, no están solos y no estamos solos. Que Dios nos siga bendiciendo. Se encuentra tras lo sucedido precisamente, ya que se han visto muchas estructuras, tanto total como también parcialmente afectadas precisamente por lo ocurrido, por esta tragedia, este terremoto que azotó a Venezuela. En este momento estamos viendo, reiteramos, cómo está recorriendo diversas comunidades como parte de este plan que está impulsando precisamente la presidenta encargada, desde también la vicepresidencia de Obras Públicas y también desde diferentes ámbitos del país, diferentes autoridades se están encargando al respecto para que Venezuela salga precisamente adelante. Escuchamos a la presidenta encargada.
Bueno, en instantes vamos a escuchar precisamente a la presidenta encargada que está reunida con diferentes autoridades dentro de la comunidad, con vecinos también, por supuesto, que están mostrando, que están explicándole también la situación que ha ocurrido precisamente en esta comunidad mirandina, y que están atendidos precisamente por este plan de Venezuela Renace. Este plan muy importante para nuevamente poder tener al país en las mejores condiciones, para precisamente, entre todas las cosas que se está haciendo, se están buscando nuevos lugares para poder construir, para que las familias regresen precisamente a sus hogares, como se está diciendo, porque si bien hay campamentos, por supuesto campamentos transitorios, igualmente se está pidiendo que de alguna manera u otra estén el menos tiempo posible, que la gente pueda de una vez por todas regresar a sus hogares. Esta es una estrategia central de reconstrucción nacional activada con urgencia precisamente por el Ejecutivo venezolano tras esta peor catástrofe natural del país que ha ocurrido en décadas, diseñado como esta respuesta integral, multidisciplinaria, que busca rehabilitar la infraestructura residencial, la vial y la comunitaria, que ha quedado devastada, además de proveer soporte socioeconómico también a la población. Este programa, recordemos que nació exactamente 12 horas después del doblete sísmico del 24 de junio, y estos movimientos importantes han causado, como bien sabemos, graves estragos en el centro y en el norte del país. Trajo un gran impacto humanitario y material, y estamos hablando de balances oficiales importantes, como decíamos, porque hubo más de 4.000 fallecidos. Bueno, Venezuela renace. ¿Qué podemos decir antes de irnos a la pausa rapidito? Porque todo este... Bueno, sí, hay un programa ahí de recuperación, sobre todo... Lo que se pueda recuperar. Claro, no, indudablemente que la mayoría de estos edificios están ya revisados en verde, son habitables, pero con problemas de mampostería, de paredes, algunos habitables porque los movimientos sísmicos se expresan fundamentalmente en los sótanos, planta baja, primer piso, segundo piso, y generalmente son los que más daños tienen desde el punto de vista de la mampostería, ¿no? Y bueno, este programa de Venezuela Renace ha iniciado el proceso de ir transformando muchas de las edificaciones. Se ha permitido que la gente ya de los pisos altos puedan estar dentro de su casa, pero los que están en los pisos bajos, de primero, segundo piso, puedan ser recuperadas todas las paredes, las puertas, las ventanas, para ir dándole la tranquilidad y la calma a la población en este sentido. El gobierno también ha hablado no solamente del tema de la recuperación a los que están en verde, sino también ha hablado de la posibilidad de recuperar edificios a través de la Junta de Condominio, apoyar a la Junta de Condominio. Todos sabemos que producto de las 1088 medidas coercitivas unilaterales, mucha de nuestra población, sobre todo los sectores de clase media profesional, quedamos muchas personas de la tercera edad, muchos jóvenes migraron, y ciertamente en las posibilidades de recuperación de estas edificaciones en el sector clase media, de esta junta de condominio, de estas propiedades que son, si bien es cierto, son propiedades privadas, muchos de las juntas de condominio no están en las condiciones para recuperar estas edificaciones. El gobierno ha planteado, el Estado venezolano ha planteado la posibilidad de también hacer una estrategia de recuperación, haciendo un censo, un baremo con esas edificaciones, a la par de que se vienen haciendo las revisiones debidas. Ya se han hecho aproximadamente 10.000 inspecciones de estas edificaciones, son más de 22.000 inspecciones que hay que hacer con profesionales calificados, jóvenes venezolanos que han sido graduados en las universidades venezolanas y que han estado
poniendo su granito de arena. Es importante resaltar que en este momento todo ese proceso de inspección es un proceso voluntario, es un proceso totalmente gratuito de estos profesionales para evaluar y explicarle a la población qué significa el tema del semáforo. Están los campamentos transitorios, no se está hablando por primera vez de refugio, no hay posibilidades de estar pensando en refugio. La presidenta ha manifestado que se va a estar muy poco tiempo en estos campamentos transitorios. Hay ya un proceso de evaluación, hemos visto que hay un proceso de evaluación de las zonas en La Guaira. Tenemos la experiencia de La Vaguada. Creo que esa experiencia de La Vaguada fue importante porque en las primeras de cambio, en La Vaguada, se trasladó gente para los estados venezolanos. Se está pensando esta vez que no se va a llevar gente del estado de La Guaira. La experiencia que hubo fue que la gran mayoría de los guaireños que se fueron para otros estados regresaron a su estado natal, y es así, su terruño. Se han estado evaluando zonas seguras en el estado de La Guaira. Yo me anoto lo que ha venido siendo la estrategia. Nosotros los ingenieros somos ingeniosos, nosotros estamos para hacer lo que tenga que hacerse para darle seguridad. Nuestro país tiene una política y tiene una estrategia, una cultura sísmica en el campo de la ingeniería. Ninguno de estos edificios ha sido construido sin la seguridad sísmica, y es importante entonces evaluar la capacidad turística, económica que tiene el estado de La Guaira para replantearnos una nueva reorganización de la ciudad de La Guaira como tal. Sí, fíjate, vamos a irnos a una pausa, no se separen, de verdad, porque estamos conversando reconstrucción, pero también todos estos temas que tienen que ver con la cultura estratégica, de por qué los sismos. Ahí tenemos en el próximo segmento un video que yo quería ir viendo, estudiando, y tú que eres ingeniero, eres estudioso en todos estos temas. Vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Mira, ahí nosotros tenemos un video de la experiencia en Chile. Yo quisiera ver si podemos verlo. Sí. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Para no partirse, Chile eligió otro camino. En lugar de un esqueleto de columnas finas, sus edificios llevan paredes enteras de hormigón armado, de arriba a abajo, clavadas en la cimentación. Eso es un muro de corte. No te dejes engañar por el nombre, piensa en una viga gigante pero puesta de pie. Una pared maciza que no se dobla, que no flexiona, que sencillamente mantiene el edificio quieto. Y los chilenos no ponen uno, ponen muchísimos. Tantos que en un edificio de viviendas típico la propia estructura es el edificio. Los tabiques que separan tu dormitorio del salón, del vecino, del pasillo. Muchos de esos son muros de hormigón que están sujetando la torre. Por eso los ingenieros pues lo llaman cariñosamente la caja chilena. No es una jaula de palillos con paredes de relleno, es una caja rígida y la caja es de hormigón. ¿Cuánto muro es eso? Si miras la planta de uno de esos edificios desde arriba y sumas todo lo que es muro sólido, te sale que entre un 5 y un 10% de cada piso es pared de hormigón macizo. Puede parecer poco, pero repartido por todo el edificio, en las dos direcciones, es una barbaridad de músculo. Y ese músculo hace algo muy simple, casi de cabezota. No evita que el suelo tiemble, evita que el edificio se mueva, porque si no te mueves, no te rompes. Vale, ya sabemos qué es el músculo, ahora veamos cómo se construye uno de verdad, de abajo arriba, porque cada pieza tiene su porqué. Todo empieza bajo tierra, en la cimentación. Sobre roca firme basta con zapatas robustas, sobre suelo más blando, o si la torre es muy alta, se pone pues una gran losa de hormigón que ata todo el edificio por debajo, o incluso pilotes, patas largas clavadas a través del terreno blando hasta encontrar el firme. La misión de esa base es doble.
repartir el peso y sujetar el edificio para que no se levante por un lado. Encima crecen los muros piso a piso. Y aquí está el detalle que casi nadie ve. Un muro de hormigón no es solo hormigón. Por dentro lleva un enrejado de barras de acero. El hormigón es fortísimo cuando lo aplastas, pero se parte con facilidad cuando lo estiras. El acero es justo al revés. Uno pone la fuerza, el otro pone el aguante. Juntos se cubren las espaldas. Pero hay un punto crítico, y quédate con él porque va a ser el protagonista de esta historia. Los bordes del muro, los extremos, las esquinas. Ahí, cuando el edificio se balancea, es donde más se sufre. Un lado se aplasta y el otro se estira con toda la fuerza. Por eso los bordes se refuerzan con unos cercos de acero muy juntos que abrazan las barras y aprietan el hormigón. Son exactamente los aros metálicos de un barril de los que hablamos en el vídeo anterior. Sin ellos, las duelas se abren y el barril revienta. Con ellos el borde aguanta, aunque lo machaques. A ese detalle los ingenieros lo llaman confinamiento. Y recuerda esta palabra, confinamiento. Y una última regla de oro, los muros tienen que ser continuos, tienen que bajar rectos sin interrupción desde la azotea hasta los cimientos. Porque el día que a uno de esos muros le abres un agujero justo abajo para meter un garaje o una tienda, acabas de crear el punto por donde se va a romper todo. Nada de esto lo inventó Chile de un día para otro, lo aprendió a base de golpes. Literalmente. Retrocedamos a marzo de 1980. ¿Qué podemos decir, apreciado? Bueno, son técnicas constructivas, son que de alguna manera los pueblos que viven como Japón, Chile, México, son pueblos que viven con esa cultura sísmica, pues, y que siempre andan diseñando, desarrollando nuevas técnicas, nuevas estrategias para de alguna manera darle mayor seguridad a la población, darle mayor seguridad al ser humano en este proceso constructivo. Es evidente que nosotros debemos no solamente después de este terremoto construir nuevas normas o desarrollar nuevas normas sismorresistentes una vez que estudiemos los fenómenos que han ocurrido principalmente en estos 7 estados donde se manifestó este terremoto, sino que también vamos para las nuevas formas constructivas, las nuevas maneras constructivas. Se ha hablado mucho del tema del estado de La Guaira, sobre todo de la costa Caribe. La naturaleza nos dio a nosotros una costa extraordinaria a partir de 1999, en el marco de lo que fue la vaguada. Toda esa costa Caribe, desde Macuto, pasando por Palmar Este, Palmar Oeste, Los Corales, Tanaguarena, Caraballeda, Caribe, una costa espectacular que se convierte en un epicentro fundamental del sector turístico desde la visión, digamos, económica y de desarrollo económico en el marco de lo que ha venido hablando nuestro gobierno de los 13 motores económicos. Ahí tenemos esa gran oportunidad. El ingeniero Miyamoto, que de alguna manera fue invitado por el gobierno nacional para que evaluara la situación del estado Vargas, habló incluso de la posibilidad de hacer edificios superiores en piso a los que habían originalmente ahí. Yo creo que eso es posible, porque la ingeniería tiene precisamente las fortalezas para avanzar en torno a esto, para desarrollar esas fases constructivas que permitan garantizar una seguridad importante. Esa experiencia de Chile, esa experiencia de Japón, esa experiencia incluso de México, sirve para interconectar. En este sentido, es importante también conocer otras formas constructivas. Muchas de las edificaciones, en las últimas edificaciones que se hicieron del Estado, en algunas ciudades que resistieron efectivamente este terremoto, fueron hechos con las normas constructivas y con las normas sismorresistentes de la población venezolana, pero también fueron hechos
por ingenieros en combinación con ingenieros de otras nacionalidades que también tienen esa cultura sísmica importante. Hablo de Ciudad Tiuna, hablo de Ciudad Caribia, hablo de otras ciudades que prácticamente resistieron este doblete sísmico que hicieron y que también obligan al estudio de la academia, ¿no? Porque ¿por qué resistieron, no? Ahí en el video fundamentalmente hablamos ellos hablan de una pared de concreto, la llaman hormigón le dicen al concreto en España, pero tampoco pierden de vista lo que es el armado de acero. Y ese armado de acero, cómo nosotros trabajarlo frente al salitre, cómo nosotros debemos hacer el mantenimiento de las edificaciones frente al salitre, ¿verdad? Porque ciertamente muchas de las edificaciones que colapsaron ahorita en el Caribe tenían un problema de corrosión evidente, además del problema sísmico propio y del problema de licuefacción que ha podido darse en ese fenómeno. De manera que bienvenida a todas esas experiencias. Claro. Y eso es un gran debate desde el punto de vista. Lo que sí hay que pensar en una Guaira en el cual tiene que resurgir con mayor potencialidad. La potencialidad turística de La Guaira son extraordinarias. La mayoría de las casas vacacionales, de los apartamentos vacacionales, eran de los caraqueños. La Guaira todos los fines de semana recibe entre 150.000 y 180.000 caraqueños que se movilizan hacia sus playas extraordinarias para de alguna forma buscar el bienestar de su salud y generar y vencer el estrés. De manera que esa fortaleza turística que representa esa población caraqueña, dándole valor al litoral central, nosotros no podemos perderla de vista. Y además la belleza, la extraordinaria belleza que significa esa costa caribe que va desde Macuto hasta prácticamente Puerto Francés, Chupa, Guayabal, todos esos costas que de alguna manera sufrió grandes transformaciones en la vaguada y que el Estado hizo un gran esfuerzo a través de un proceso de ingeniería de costa, reutilizando, pues hay que decirlo también, todo lo que fue la bajada de esas grandes rocas que vinieron de la montaña del Guaira Repano, utilizando esas grandes rocas para la protección de esas playas que se formaron, creando muelles en un proceso importante de ingeniería de costa que permitió levantar esta cista costera que nosotros hemos conocido, que hoy viene desde prácticamente Pariata hacia la zona este del litoral central. De manera que todas esas posibilidades están presentes en este momento y hay una gran fe, y hay un gran ánimo, y hay una disposición del pueblo venezolano de recuperarse de este gol, como bien lo ha dicho nuestra presidenta encargada, que prácticamente la expresión de este terremoto ha sido una localidad. El resto de la economía venezolana se mantiene intacta. Hemos llegado a 1.200.000 barriles. Se estima que podamos a finales de este año poder producir 300.000 barriles más. De esos 1.200.000, casi 900.000 se están usando para la exportación. Nosotros exigimos como venezolanos, y ya es una sola voz, no solamente ya de la presidenta, sino de los sectores empresariales, de FEDECámara, de Consecomercio, exigimos la eliminación de las sanciones, la eliminación del decreto Obama, es decir, que se nos regresen más de 30.000 millones de dólares que están represados en los bancos de Europa, que el oro que nos tienen en Inglaterra, que se nos regresen nuestras empresas bandera en los Estados Unidos, que es la Cisco, es decir, que se acaben las sanciones, que se quiten las licencias,
que permitan que Venezuela regrese a dinamizar en este momento mucho más. Se estima que los gastos los gastos para recuperarnos de este terremoto están por el orden de los 37.000 millones de dólares, y nosotros podemos tranquilamente resolver esas contradicciones si somos capaces de volver al sistema económico mundial. Fíjate, quiero agradecerte todas esas apreciaciones. Estos programas no tienen ni tiempo ni espacio, ¿vale? Siempre están vigentes y siempre van a estar vigentes, porque como siempre referente es una visión de hacer y de producir temas que van con contenido también de investigación. Quiero agradecerte todos esos detalles. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. De verdad, vamos a continuar con todos estos temas de reconstrucción y de lo que hoy cualquier nación tiene experiencia con lo que le ocurrió, pero también todo lo que se ha hecho en estos tiempos, que para nosotros es importante seguir buscando lo que es una información objetiva, y no podía faltar que estemos trabajando terremoto, reconstrucción, pero también cómo podemos ir acostumbrarnos a tener una cultura sísmica. Vamos a una pausa. Mira, ahí volvemos, ahí tenemos un video. Rafael, fíjate, importante, ¿no? Vamos a poner plano general, por favor. O sea, importante hoy, plano general, por favor, gracias. Importante hoy configurarse lo que es terremoto y reconstrucción. Vamos a ver ese video. Sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ningún país puede evitar un terremoto, pero sí decidir cómo recuperarse. Las historias de Japón, México y Chile muestran qué funciona cuando hay que empezar de cero. Un terremoto puede durar apenas unos minutos, pero sus consecuencias pueden cambiar un país durante décadas. La gran pregunta es, ¿cómo se vuelve a empezar cuando todo quedó destruido? Hoy Venezuela enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente. Miles de desaparecidos, ciudades devastadas y una reconstrucción que llevará años. Pero no sería el primer país en atravesar un desafío así. ¿Qué hicieron otras naciones después de sufrir terremotos devastadores? ¿Qué decisiones tomaron y qué puede aprender Venezuela de esas experiencias? Uno de los primeros casos es el de Japón en 2011. En ese año, el país sufrió lo que durante 6 minutos fue el cuarto terremoto más potente de los últimos 500 años. Tuvo un saldo de casi 20.000 muertos y más de 2.500 desaparecidos. El terremoto y el posterior tsunami destrozaron ciudades enteras del nordeste japonés. Luego del desastre, muchas ciudades reconstruyeron barrios completos en áreas más elevadas, y el gobierno japonés destinó más de 6.800 millones de dólares a una muralla de hormigón para frenar potenciales tsunamis. La muralla mide 12,5 metros de alto y se extiende por 400 kilómetros, haciendo un límite entre el mar y la zona urbana. Pero no solo eso, también se desarrollaron redes de sensores submarinos para detectar movimientos en el océano y enviar alertas en poco tiempo. Como refuerzo, se plantaron más de 9 millones de árboles para formar una barrera natural contra la energía del agua. Para Japón, la reconstrucción no consistió solamente en volver a levantar edificios. También significó prepararse para que una tragedia similar nunca volviera a causar el mismo nivel de destrucción. Hace 4 décadas, en 1985, México vivió su peor terremoto, que dejó cicatrices profundas. En cuanto a números, la cifra oficial de muertos fue de 3.192, pero historiadores y otras fuentes aseguran que hubo más de 10.000 decesos. Este desastre fue un antes y un después para la sociedad mexicana
y las autoridades políticas. Yo creo que desde un principio yo vine aquí con la idea naturalmente de rescatar a mis familiares, pero al estar aquí yo me di cuenta que podía hacer mucho más que nada más esperar a que lo rescataran. Entonces empecé pues a tratar de poner mi grano de arena como todos lo han hecho. Hay una especie de fraternidad entre todos los que trabajan aquí. Ante la lentitud de Miguel de la Madrid, la sociedad civil se organizó para las operaciones de rescate y remoción de escombros. A todos los que colaboraron se los conoció como topos. Por supuesto, la ayuda humanitaria de otros países fue clave. Argentina, por ejemplo, envió un Hércules con 28 toneladas de medicinas y alimentos para el pueblo mexicano. Esta tragedia desnudó los déficits de la infraestructura y puso en rigor la ausencia de protocolos adecuados de emergencia. A partir de este desastre, México creó el Sistema Nacional de Protección Civil, con el que activan las alertas de emergencia y los protocolos para la gestión de los riesgos. La tragedia obligó al Estado a prepararse mejor, pero también dejó otra lección. La solidaridad de la sociedad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Desde entonces, cada simulacro, cada protocolo, cada alerta temprana buscan que un desastre de esa magnitud nunca vuelva a encontrar al país desprevenido. Otro de los eventos catastróficos de la región fue el terremoto que Chile sufrió en 2010. Fue tan intenso que se percibió en ciudades lejanas como Buenos Aires o San Pablo. Las estimaciones dicen que el terremoto afectó a más de 2 millones de personas y los especialistas determinaron que fue el octavo más fuerte de la historia de la humanidad. Esto está muy grave. Señoras y señores, esto está grave. Fíjate, ¿por qué sacamos este tipo de programa, apreciado ingeniero, investigador Rafael? Porque siento que ya esta América Latina está pensando por todo lo que hemos visto y la investigación que se está haciendo, y tenemos nosotros un sistema de protección, gracias a Dios, de riesgo, un viceministerio, tenemos en la Constitución, dentro de ese blindaje que nos da ese manto de derechos humanos, como es el derecho a la vida, hay toda una visión de instituciones que están hoy dándole vida a cualquier evento natural que sobresalga, ¿no? Como también otro tipo de situaciones. Pero esto nos da una reflexión, hay que seguir investigando como yo sé que tú lo estás haciendo. Y hay un grupo también de ingenieros y estudiosos. Hay que ir hacia la mitigación porque ya hay que ir también como quedamos en el segmento anterior, que es sin duda esa fórmula de lo que es la cultura del sismo. Nosotros tenemos que ser, bueno, la vaguada 99 y el terremoto del 2026 nos indican que nosotros tenemos que profundizar primero nuestra cultura sísmica y nuestra cultura hidráulica, porque de las dos materias tenemos cosas que contar. En la vaguada de 1999 prácticamente pueblos enteros fueron destruidos. La mayor expresión de eso fue en Los Corales y Carmen de Uria. Carmen de Uria y Los Corales, dos urbanizaciones extraordinarias, de alguna forma se habían metido en las planicies inundables de ambos ríos, tanto el río Carmen de Uria como el San Julián. Y el río fue y reclamó sus espacios, porque nosotros cuando diseñamos vaguadas, cuando diseñamos los ingenieros civiles hidráulicos, cuando diseñamos obras para buscar la protección y la seguridad y la salud del pueblo, lo hacemos pensando en lluvias máximas en un periodo de retorno de 50 años. Igual sucede con los ingenieros cuando diseñan obras que puedan resistir terremotos de resistencia superiores a la que incluso hemos recibido nosotros, porque fíjate, en el caso de Japón, el terremoto duró 6 minutos. El terremoto del 24 de junio de 2026 duró casi 42 segundos. Y todo el desastre que hizo, imagínate un terremoto que tenga digamos, una generación de energía de esta magnitud que dure 6 minutos.
prácticamente destruye todas las edificaciones de una población. Entonces, en función de eso, nosotros debemos diseñar estrategias de cómo nosotros vamos a reorganizar el estado de La Guaira, cómo vamos a reorganizar y cómo vamos a prevenir, cómo vamos a generar la mitigación de los riesgos. De la misma manera como nosotros construimos obras de mitigación de energía para el control del agua a la hora de que ésta se va manifestando a través de la construcción de canales, a través de la construcción de torrenteras, nosotros también tenemos que pensar en la reconstrucción de nuestras ciudades, pensando primero en la mitigación de riesgo. Y esa empresa por la educación, por saber que nosotros tenemos problemas de agua, que tenemos problemas de vaguada, y que debemos conocer el comportamiento de nuestros ríos, de nuestras quebradas, porque aunque nosotros tengamos quebradas pequeñas, como es el caso en Caracas de Anauco, Catuche, Agua de Maíz, cuando caen los palos de agua, estas se convierten en torrentes de agua extraordinarios que son capaces de arrastrar edificaciones de todo tipo. Entonces nosotros tenemos que tener esa cultura en principio, enseñar a nuestros niños en nuestras escuelas y también conocer de que estamos en el marco de 2 placas sísmicas que se mueven constantemente y que liberaron una energía de casi 7.5 en la escala de Richter, que viajaron por más de 250 kilómetros y estallaron en la costa venezolana, que nosotros estamos conformados por placas sísmicas, que debemos conocer eso y que tenemos que saber cómo comportarnos en un momento dado cuando se presente el fenómeno. Todo eso contribuye a la mitigación del riesgo. Todo eso, toda esa cultura y ese conocimiento contribuyen a que el comportamiento de la población sea superior. Nosotros hemos demostrado frente a las condiciones que hemos sido sometidos, porque si ha habido una catástrofe importante en este país, ha sido las 1088 medidas coercitivas unilaterales y las sanciones que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos pretendió, le impuso al pueblo venezolano. Eso permitió también de alguna manera contrarrestar la situación en este momento y que a pesar de las condiciones económicas, nosotros habíamos superado algunas estrategias. Una de esas es el tema de la soberanía alimentaria. Nosotros hemos logrado resolver el tema de la soberanía alimentaria. Y esta catástrofe de este terremoto nos encuentra en unas condiciones de soberanía alimentaria importantes, donde nosotros producimos más del 95% de lo que estamos consumiendo. Y se ha expresado en este momento, en este instante en el cual la solidaridad de nuestro pueblo ha sido impresionante. La presencia de más de 30.000 voluntarios que fueron capaces de registrarse para bajar la Varga, para prestar su apoyo solidario, además de los más de 30.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas de riesgo y de los bomberos de todos los estados del país, que han venido teniendo una formación en esta área de mitigación de riesgo, que se movilizaron con la contundencia y la rapidez necesaria para prestar el apoyo y la ayuda. Más de 6.000 y pico de personas fueron rescatadas de los más de 186 edificaciones que se cayeron, muchas de ellas de 12, de 13 y de 14 pisos. Y digamos, esto demuestra que hay un pueblo solidario, esto demuestra que hay un pueblo dispuesto a batallar frente a todas las adversidades que se nos presenten. Y que, como decía Bolívar, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Así está haciendo el pueblo venezolano en este momento. Nosotros hemos venido levantando y en menos de un mes hemos venido trabajando no solamente los campamentos transitorios que el Estado está en la construcción, el esfuerzo importante de más de 200 viviendas. Ha sido una campaña y eso hay que resaltar también
aquellos que, lejos de ser solidarios, lejos de plantearse la posibilidad de con su influencia generar solidaridad al pueblo venezolano, se plantearon el papel de la crítica, el tratar de sacar alguna tajada política de estas circunstancias y que fueron rechazados en general por el pueblo venezolano. Nadie estaba sujeto, ningún Estado, ningún país, aunque esté preparado, puede resistir una magnitud de un movimiento sísmico de la magnitud que nosotros tuvimos el pasado 24 de junio, en un momento en el cual era un día de tranquilidad y de paz. Estamos celebrando la batalla de Carabobo, la independencia de nuestro país, y muchos caraqueños estaban en el litoral central. Afortunadamente muchos de ellos todavía se encontraban en las playas y que de alguna forma pudieron salvaguardar la vida, pero es importante pues tener en cuenta que la movilización del pueblo, de estos rescatistas y de lo que fue la solidaridad internacional, contribuyó a la salida más rápida que estamos viendo en este momento en el proceso de reconstrucción que se está viviendo en todo el Estado venezolano. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, Rafael. Bueno, volvemos en los balances, en este último segmento importantísimo. Profesor, investigador Argote, quiero saludar a Joel Amaya. Está haciendo un trabajo, empezó a ajustarse en el trabajo del Metro de Caracas. Sí, acaba de ser nombrado presidente del Metro de Caracas. No, saludos, Joelito. Ya tiene un tiempito, pero vamos a irnos a ver unos videos que tienen que ver con el concepto que estamos hablando, que es el tema terremoto, reconstrucción y la cultura sísmica. Vamos a ver esos videos. Abril de 2015. Un terremoto de 7,9 grados sacudió Nepal en el sur de Asia. Más de 8.000 personas murieron sepultadas bajo los escombros y 17.000 resultaron heridas. La capital, Katmandú, el 75% de los edificios fueron destruidos, dejando sin hogar a decenas de miles. Las familias afectadas necesitaban con urgencia comida, agua y otras necesidades básicas como medicamentos y refugios. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Ezarin Kozen. What we need is to continue to assure that we receive the resources that are required so that no person goes hungry or no person goes without the assistance that they need. Hasta este momento, el PMA ha distribuido alimentos para más de 300.000 personas, especialmente aquellas que se encuentran en áreas remotas y de difícil acceso. Angeli Mendoza, portavoz de Kerauja. We're using trucks where we can and helicopters in order to reach the farthest, remotest mountainous areas with our food assistance. We're combining our food with other urgently needed relief items such as tents and medicines. Según UNICEF, que está trabajando con el gobierno y otros socios, unos 2 millones de niños y sus familias necesitan ayuda inmediata. Más importante aún, los niños que han sido separados de sus padres tienen una necesidad urgente de apoyo para sobreponerse al trauma. Los equipos de UNICEF trabajan para identificarlos, ayudarlos y confortarlos de su pérdida. También se han establecido refugios temporales donde los niños pueden venir, jugar, aprender y tratar de volver a su vida rutinaria, dice la jefe de los servicios de protección a la infancia, Virginia Pérez. What you see in here is what we call child-friendly spaces, and it's a space for children to play, to feel safe,
to meet with their friends and to regain a sense of normalcy in their lives. Como muchos otros niños, Mónica vive en una tienda en un campamento vecino para desplazados. Su casa quedó completamente destruida por el terremoto, pero su familia se las arregló para escapar. Mientras la temporada de los monzones se acerca, fuertes réplicas y terremotos continúan sacudiendo el país. Cerca de la frontera que Nepal comparte con China se siente otro temblor. Pese a ello, la vida está empezando a volver a la normalidad y las escuelas reabren sus puertas. Este reportaje fue producido por Sonia Herrero para la... Hubo alrededor de 9.000 muertos y 3,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Actualmente el 80% de quienes quedaron sin hogar viven en refugios temporales. Cerca de 1 millón de casas quedaron destruidas o resultaron dañadas por los terremotos de 2015. 3 años después, la reconstrucción ha concluido en tan solo un 20% de los casos. El 60% está en proceso de construcción y este se está acelerando. Hemos ido hasta Sindupalchok, la zona más afectada por los temblores. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha capacitado a trabajadores locales para que construyan viviendas más baratas y resistentes a los terremotos. Las cosas más simples son a menudo las mejores. Este alambre de hierro no parece gran cosa, pero es un elemento clave para construir casas resistentes a los terremotos en áreas pobres rurales de Nepal. Este alambre galvanizado se coloca en ambas partes de cada lado del muro. Los alambres están conectados entre sí de tal forma que crean una especie de caja a su alrededor. Cuando se produce un terremoto, el edificio entero actúa como un objeto único, consolidado, y este cosido de metal evitará que la estructura colapse. La casa se moverá, pero volverá a su sitio. Pemba es maestro de obras y ha sido formado por el PNUD. Está colaborando en la reconstrucción de la casa de Dil, intentando ajustar costes y al mismo tiempo respetando los requisitos antisísmicos. El gobierno financia la reconstrucción de quienes solicitan construir su casa, pero los propietarios deben ajustarse a ciertos requisitos y supervisar el trabajo. Dil recibió el segundo paquete de ayudas durante nuestro rodaje. Después del terremoto, pedí prestado hierro corrugado y pedí a unos parientes que me ayudaran a construir este refugio temporal. He vivido aquí desde entonces. El año pasado recibí la primera entrega de la subvención para construir mi nueva casa. Esta vivienda forma parte de un proyecto financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, destinado a financiar casas para personas vulnerables. Los prototipos sirven además para mostrar las mejores técnicas de reconstrucción con costes reducidos. En este distrito se han construido 30 viviendas para demostrar la tecnología que debe emplearse. Los trabajadores locales se entrenan en ellas. En total hemos formado a 283 personas, de las cuales 61 son mujeres. Una camioneta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recorre las zonas rurales para difundir técnicas de construcción más seguras y asesorar a los propietarios sobre los procedimientos administrativos a seguir, con el fin de que sus viviendas cumplan con la normativa en vigor. Dil y su hermano se han beneficiado de estos consejos. Ha sido muy útil saber más sobre estas técnicas porque estoy trabajando en la casa de mi hermano. La Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE destinó 14 millones de euros en ayuda de emergencia tras los terremotos. Europa se compromete ahora a seguir prestando. Bueno, fíjate, vemos técnicas, cultura, reconstrucción y también grandes daños que causan los eventos naturales. ¿Qué podemos decir ahorita ya culminando el programa? Bueno, el video nos permite ver que los pueblos de alguna manera desarrollan frente a este tipo de movimientos sísmicos
sus capacidades técnicas de acuerdo a su vivencia, sus espacios, sus materiales los construyen de su misma línea estratégica. Aquí hubo un intento serio de cuestionar incluso hasta el cemento. Uno veía entre influencers y veía en las redes sociales, pues, sobre todo porque se intentó atacar un programa que ha producido 5 millones de viviendas, pero además un programa del Estado con mucha fortaleza, que en el marco de lo que hemos vivido de esta catástrofe, de este terremoto del 24 de junio, prácticamente demostró consistencia, a pesar de que en algunos urbanismos, en algunas urbanizaciones, como el caso de la Hugo Chávez, que mostraron prácticamente una situación de deterioro y de catástrofe de esas viviendas, pero muchas de las viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela resistieron el terremoto. Eso tiene que ver porque los ingenieros que ejecutan estas obras son los mismos ingenieros, estudiaron en los mismos procesos, trabajan con los mismos materiales que se utilizan para la construcción y no niegan absolutamente nada a la hora de garantizar la seguridad en la construcción de este tipo de edificaciones. Aquí hubo un ataque incluso hasta el cemento, el control del cemento. Se habló mal se dijo bueno, se habían construido edificios de anime, no entendiendo que son técnicas constructivas, como la estamos viendo en el video pasado del pueblo de Nepal, que está utilizando su cultura, su forma de construcción, sus formas constructivas, milenarias, culturales, con nuevas formas y nuevas estrategias y nuevos desarrollos académicos que hacen los ingenieros para garantizar su seguridad en una zona sísmica. Aquí se habló incluso de que el cemento no era de calidad, que se habían construido paredes y prácticamente de anime. Y sí son técnicas constructivas, porque cuando se diseña un edificio, lo fundamental se diseña para garantizar el control del peso a compresión, pero también el movimiento de torsión y también el movimiento de tracción. Es decir, se controlan movimientos y para eso existen las normas sismorresistentes. Pero ¿qué es lo que uno hace cuando después construye el cuerpo estructural de un edificio? Trata de no colocarle más peso. Se intentó incluso cuestionar el tema de los tanques, cuando los tanques están dentro de lo que es el proyecto constructivo del ingeniero proyectista, del ingeniero calculista, porque todo eso que se calcula. Una vez que se hace el estudio de suelo, se diseña de alguna manera la estructura que se va a construir, se hacen los cálculos estructurales para garantizar que esa edificación pueda resistir movimientos sísmicos u otras características de movimiento que se presenten en ese suelo. De manera que todo eso va en función del desarrollo, del bienestar y de la seguridad de la vida, que es lo que a nosotros nos interesa a los ingenieros garantizar. Nosotros siempre calculamos, y los calculistas calculan y diseñan, y los proyectistas diseñan con un factor de seguridad superior a 4. Es decir, si ahí va a haber un peso de 1000 personas, uno calcula para que resista un peso de 4000 personas. Por eso es que evidentemente uno siempre trata de construir y hacer nuevas técnicas constructivas, tratando de no meterle más peso. Nosotros usamos los ladrillos de arcilla, pero hemos venido trabajando con otras formas, el drywall, el anime, para no darle peso precisamente a las estructuras en este momento. De manera que los pueblos construyen de acuerdo a sus técnicas y nosotros tenemos grandes minas de caliza y nosotros producimos nuestra piedra,
para hacer nuestros agregados, lo que nosotros conocemos como nuestros agregados, para construir nuestro concreto, para darle la resistencia a los edificios, para que puedan soportar este tipo de movimientos sísmicos. Creo que en este momento nosotros nos toca diseñar con un gran valor de cultura sísmica y de cultura hidráulica. Nosotros ya se está haciendo los estudios para ver los suelos, el estudio de suelo del estado de La Guaira. Ya se está definiendo cuáles son los suelos posibles. Ahí debe hacerse el mapa de delimitación de áreas de planicie inundable, de las 20, 30 quebradas que se expresaron en la vaguada de 1999. Es decir, todo un mapa hidráulico, todo un mapa sísmico, todo un mapa estructural, todo un mapa de suelo, de seguridad que se debe hacer para la reconstrucción que debe tener en la visión del desarrollo del motor turístico que representa esa zona para el pueblo venezolano, en el afán de la diversificación económica. Nosotros somos un pueblo petrolero, nosotros somos un país petrolero, pero nosotros en este momento tenemos una fortaleza fundamental frente al tema que hemos logrado diversificar nuestro mercado petrolero y hemos logrado también desarrollar nuevos mercados, nuevos motores económicos en el afán de la diversificación de la economía y del desarrollo de la economía productiva. Y en función de eso es que hemos podido afrontar con éxito evidente el tema de este terremoto, porque si algo nosotros debemos sentirnos orgullosos es de haber alcanzado una soberanía alimentaria que nos permitió darle respuesta de comida. Los rescatistas decían que no era posible que en plena tragedia le celebraran los cumpleaños a los rescatistas. La solidaridad del pueblo venezolano se expresó ahí, no solamente, sino también en el café, en el pancito, en el dulcito que le daban al rescatista en ese momento. De manera que nosotros tenemos una fortaleza para desarrollar, tenemos las especialidades, más de 50 años que se creó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Ingeniería Civil, lo que fue posgrado de sismo, resistencia, donde han venido a estudiar, no solamente los venezolanos, han venido a estudiar ingenieros de múltiples nacionalidades. Es decir, nosotros tenemos una cultura hidráulica importante, hemos trabajado los ríos y el comportamiento en los ríos, las quebradas, no solamente en espacios planos, sino también en bajadas de pendientes importantes, de altas pendientes, ríos de altas pendientes, el comportamiento de los ríos en los Andes, el comportamiento de los ríos en el llano, el comportamiento de los ríos en las playas. Es decir, nosotros tenemos que poner esta capacidad técnica, académica, que hemos desarrollado a lo largo y ancho de los estudios en Venezuela para el servicio de la recuperación y salir adelante en este proceso en que estamos viviendo de la recuperación del estado de La Guaira y del resto de los estados que fueron afectados por este terremoto extraordinario, por ese movimiento sísmico extraordinario que vivimos el pasado 24 de junio. Fíjate, ahí nos quedan unos minutos y por eso es que es importante que nosotros cerremos como debe ser. Fíjate, tú nos has explicado todo un sinfín de técnicas, de conocimiento, de investigación en cuanto a este evento natural que estamos en este 2026, en este nuevo, ya en esta nueva era pues del 2000 nos presenta y empezando esta centuria nos consigue otra vez aquí en esta reflexión. La cultura sísmica hoy hay que incorporarla porque estas son preguntas, temas que cuando uno ha ido, la cultura sísmica hay que incorporarlas ya dentro de los planes de estudio, desde la primaria, la secundaria e igualmente la universitaria. Claro, una materia, fíjate, yo quería que tú, sin ser ingeniero, yo creo que la cultura sísmica habría que ya aplicar ya el conocimiento de lo que es todo esto. No, y la cultura hidráulica, nosotros estamos en el trópico, donde no solamente nos atraviesan
3 placas sísmicas: San Sebastián, que es la que pasa por Caracas, Boconó, y El Pilar, la que se expresa hacia la costa de Cumaná y esos sectores Trinidad, sino que también tenemos una gran cantidad de quebradas y de ríos que nosotros tenemos que respetar, porque los ríos, cuando no hay lluvia, se secan y muestran un hilito de agua, pero en donde hay pendientes altas, como es el caso de los Andes, como es el caso de las faldas del Ávila, tanto en el lado del litoral central como en el lado de Caracas, que nosotros tenemos que respetar, porque si bien es cierto, son hilitos de agua, cuando hay temporadas de lluvia, ellos recuperan y reclaman sus espacios como ríos. Es lo que nosotros conocemos como las planicies inundables, y los ingenieros civiles hidráulicos trabajamos la delimitación de las planicies inundables, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, para que en esos lados las formas constructivas, las edificaciones se adecúen a esa realidad, que en el momento que haya una inundación no afecten a la vida humana. Ese conocimiento hoy, desde la primaria, secundaria, universitaria, es importante en una materia, porque fíjense, muchos que puedan estar viendo este programa van a decir, bueno, ¿y por qué? Pero fíjate, si un joven no entiende intrínsecamente dentro de su plan de estudio, que no es nada más ingeniero, o a los que están estudiando seguridad de la nación, o tiene que ver con algo, su carrera con estos temas, le va a parecer a ese futuro profesional, y al que no acceda a la parte superior, que en este país es gratuito, está diseñado el plan de estudio gratuito, pero dentro de todo este tema yo creo que el Ministerio de Educación, igualmente el Ministerio de Educación Universitaria, tienen que empezar ya a ajustar los pensum de estudio, porque intrínsecamente nuestra juventud, todas y todos tenemos que saber no nada más qué hacer en un simulacro. Este conocimiento es importante para la preservación de nuestra vida. ¿Qué visión tienes tú como ingeniero, como docente, como investigador? Porque bueno, indudablemente que sí, nosotros tenemos que desde los chiquiticos del preescolar enseñar a nuestros niños a comportarnos no solamente frente a este tipo de eventos sísmicos, sino también nuestro evento hidráulico. Yo tomo en consideración porque nosotros vivimos con eso. Nosotros vivimos en territorio sísmico. No todos los días tiembla en Caracas, todos los días. Lo que pasa es que es imperceptible muchas veces estos temblores. Funvici permanentemente está, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas todo el tiempo está midiendo este tipo de movimientos de la Tierra, y también vivimos en un país, en un espacio donde las lluvias pueden ser torrenciales en un momento dado cuando llueve. De manera que nosotros debemos enseñar en nuestras escuelas el comportamiento frente a una situación de este tipo, y recordar permanente y hacer ejercicio de protección frente al riesgo que significan las grandes torrenciales y frente al riesgo que significan los movimientos sísmicos en nuestro país. Yo creo que Venezuela ha estado trabajando eso con mucha insistencia, los canales de riesgo, a raíz de estas cosas que nos hemos pasado, sobre todo la vaguada 99, la del 2005 en Caracas, la del 2010 nuevamente en el litoral central, nos han permitido ir trabajando todo el tema del riesgo. Pero además del riesgo está el conocimiento hidráulico, y además el de riesgo está el conocimiento estructural que la población debe saber. La población debe tener cultura hidráulica, saber cómo trabajar el tema del agua, sobre todo el agua que tanto le hace falta para el riego, y tanto le hace falta para los servicios, y tanto le hace falta para el consumo humano, sino también el tema de la cultura estructural en la construcción hasta de sus mismos hábitats. Nosotros hemos estado trabajando en todo el tema de la construcción, donde el pueblo incluso ha hecho edificaciones en este proceso
que hemos estado viviendo con el tema de la construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela por el método de la autoconstrucción, en donde hay un aprendizaje también del pueblo de las formas constructivas para de alguna manera garantizar la seguridad de la población en esas unidades habitacionales. Claro. Bueno, mira, quiero saludar a toda la audiencia, a ti también por tomarte un tiempo, y de verdad que este tema de reconstrucción, terremoto, pero también la cultura sísmica es importante, y no podía faltar que este programa estuviera enfocado hacia lo que es este nivel de lo que es hoy, nuestra realidad, lo actual en este año 2026. Quiero agradecerte, Rafael. Gracias. Espero que pasen un feliz día. Igual. Feliz día a todas y todos los que nos estamos activos por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar igualmente tanto a la presidenta, pero a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, sin distingo de credo, raza ni condición política. Un programa, tú lo sabes muy bien, Rafael, siempre ha venido para acá, un programa que tiene una distinción de ser ecuánime, objetivo, pero también ir a lo que son nuestras instituciones del Estado venezolano. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad.